Actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros seguidores de Contraviento y Marea. En esta tarde, pues tenemos una entrevista con el doctor Luis Guillermo Pérez en un contexto realmente de inestabilidad política que envuelve el país, nuestro país Colombia. Y lo hemos invitado precisamente para hacer un análisis y reflexión profunda sobre los fenómenos que moldean el presente y futuro de Colombia. Como exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Pérez ha sido testigo privilegiado de los vaivenes del sistema político colombiano, lo que lo convierte en un interlocutor clave para abordar una serie de temas candentes que marcan la agenda nacional. Las interrogantes sobre el golpe de Estado blando propiciado por Álvaro Leiva Durán, que ha sido el escándalo mediático nacional e internacional, es inevitable. Un movimiento sutil que algunas voces consideran como un intento de desestabilización que trastoca el tejido democrático del país. En este sentido, la figura de Leiva Durán aparece en este contexto, ya que sus maniobras políticas parecen tejer un entramado que busca erosionar la confianza en las instituciones para tener una visión sobre este fenómeno, analizando las implicaciones legales y éticas que surgen de un contexto donde el poder puede ser cuestionado no solamente desde la oposición, sino también desde dentro de la misma institucionalidad. Por otro lado, el papel de la vicepresidenta Francia Márquez en este complot adquiere un matiz intrigante. Su posición se vuelve aún más compleja a medida que se exploran las dinámicas de poder en su camino hacia la consolidación de una agenda política que, si bien busca justicia social y equidad, también enfrenta obstáculos significativos que podrían comprometer su integridad ante las acusaciones que la ligan a la trama de Leiva Durán. Por otra parte, el desasosiego que embarga a la derecha colombiana es palpable. Una oposición desconcertada y sin un rumbo claro ante las próximas elecciones del 2026 se presenta como un desafío formidable. La falta de propuestas contundentes y candidatos válidos que se oponen a las reformas sociales propuestas por el presidente Petro, quedando contra la pared frente al pueblo colombiano. Esto ha dejado a muchos preguntándose si los partidos tradicionales han perdido su capacidad de conectarse con la ciudadanía. En este contexto, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente se plantea como una esperanza, más que un grito de desesperación. La posibilidad de reconfigurar las bases del Estado podrían ofrecer un nuevo horizonte, pero también plantear interrogantes sobre la legitimidad viable de tal iniciativa en un ambiente polarizado. Finalmente, la conformación del partido Pacto Histórico y las dificultades que enfrentan ante el Consejo Nacional Electoral se presentan como un aspecto crucial que merece mucha atención. La unión de fuerzas progresistas bajo un mismo estandarte es un paso significativo, pero las tareas administrativas y legales pueden sembrar muchas dudas sobre su estabilidad y efectividad. La experiencia del doctor Pérez en el Consejo Nacional Electoral es vital para entender qué obstáculos podrían surgir y cómo superarlos. A través de esta conversación con el doctor Luis Guillermo Pérez, no solamente queremos ofrecer su perspectiva experta sobre estos temas, sino también invitar a nuestros seguidores a reflexionar sobre el estado actual de la democracia en Colombia
y los caminos posibles hacia un futuro más justo y participativo. Antes de empezar, pues esta entrevista quiero resaltar que me acompañan en esta emisión de Contraportada Mónica López desde Alemania, eh, Álvaro Hugo Mejía desde Estados Unidos, este servidor y amigo Hugo René Orihuela desde Bruselas, y también pues el doctor Luis Guillermo Pérez, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Luis Guillermo, Álvaro, Mónica, bienvenidos a esta emisión de Contraportada. Muy buenas tardes, Hugo, muy buenas tardes, Mónica, muy buenas tardes, Álvaro. Un gran gusto de estar de nuevo con ustedes. Doctor Luis Guillermo, pues en el contexto político actual, ¿cómo describiría usted el estado actual de la democracia en Colombia en medio de la inestabilidad política que estamos enfrentando? En estos días pues salió el escándalo propiciado por Álvaro Leiva Durán, que pues ya se estaba ventilando por parte del presidente colombiano en algunos espacios. Está también detrás de eso el atentado contra el precandidato del Centro Democrático, el señor Miguel Uribe Turbay. O sea, toda esta trama que hay en Colombia pues nos lleva a un contexto bastante complejo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, la democracia colombiana siempre ha estado herida de muerte. Desde que nació la República, con las constantes guerras civiles y los estados de sitio. Recordemos incluso que la Constitución de 1991 nace de un decreto de estado de sitio que había sido dictado desde 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur, y nace rompiéndose con el orden constitucional, porque no se hizo conforme al procedimiento que establecía la Constitución de 1886, y nació la Constitución del 91 como un tratado de paz. Y sin embargo, el mismo día que estábamos votando para elegir a los constituyentes, ese día César Gaviria había decidido bombardear Casa Verde, y desde allí pues se desató toda la violencia luego paramilitar que durante los años 90 y 2000 asolaron el país de masacres, convirtiendo las autodefensas del Magdalena Medio en las autodefensas de Córdoba y Urabá, y luego en las Autodefensas Unidas de Colombia, en un proyecto paramilitar que llevó a que controlaran la tercera parte del Congreso de la República y que eligieran y hicieran reelegir a Álvaro Uribe Vélez con dineros que llegaron del narcotráfico y del paramilitarismo. O sea, tengamos eso en consideración. Luego hemos tenido un gobierno de origen popular, el primero en toda la historia republicana de Colombia, el primero, aunque tuvimos un presidente indígena en 1854, pues solo estuvo 8 meses sin posibilidades reales de gobernar porque inmediatamente le declararon la guerra hasta que fue vencido en ella. Así que no tuvimos la oportunidad de contar con un hombre de Estado que pudiera haber ayudado a cambiar los destinos de Colombia. Así que, ¿qué es lo que hemos vivido? Pues sí, ganamos unas elecciones con muchas dificultades, pues cuando yo estuve de magistrado del Consejo Nacional Electoral, lo que corroboré era el gran fraude que se estaba preparando desde la registraduría con Alexander Vega, con la complicidad del gobierno de Iván Duque, y una semana antes de la segunda vuelta ya se estaban repartiendo ministerios. Entonces tuve yo que convocar de emergencia al que sería el presidente Gustavo Petro Urrego y a Francia Márquez a que confrontaran directamente al registrador, y se hizo 3 días antes de la elección. Luego, ¿qué hemos tenido? Pues no ganamos las mayorías en el Congreso. Otra serían las circunstancias de Colombia si hubiésemos tenido las mayorías en el Senado y la Cámara para poder tramitar todas las reformas que requiere el país. Y eso ha generado, obviamente, la inestabilidad que se ha venido viendo, pues porque allí están los enemigos de la reforma, los enemigos de la paz, los enemigos del cambio.
La mayoría de esos congresistas de derecha y de extrema derecha no son electos porque su discurso, sus propuestas políticas le interesen a la ciudadanía. Son electos pues porque compran los votos, porque son corruptos, porque manejan dineros de las mafias que nutren sus campañas políticas. Entonces, vencer eso es supremamente complejo. Ahora bien, lo de Álvaro Leiva es una enorme traición de un hombre al que el presidente de la República, con muy buena voluntad, le confió uno de los puestos más importantes del Estado colombiano, que es la Cancillería, representar las relaciones internacionales del Estado colombiano, en las esperanzas además que tenía puestas el presidente en él, de promover la paz mundial, de enfrentar el genocidio de Israel contra Palestina, de llevar un discurso mucho más elevado frente a los temas del cambio climático, del cambio de deuda externa por protección de las selvas, etc. Pues es una enorme traición. Y ya uno, conociendo más a fondo el personaje, pues se acuerda uno de su papá, de Jorge Leiva, que en el año 47 estaba incitando públicamente a asesinar a Jorge Eliezer Gaitán cuando el exterminio del movimiento gaitanista había comenzado en el año de 1946. Eso yo lo ayudé a documentar cuando fui abogado de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, porque recogimos hasta los expedientes de la Scotland Yard y nunca pudimos lograr que se desclasificaran los documentos del gobierno de los Estados Unidos. Pero el exterminio del movimiento gaitanista empezó en 1946. Y recuerden ustedes la manifestación, la oración por la paz en esa extraordinaria movilización del silencio que organizó Jorge Eliezer Gaitán con banderas negras que llenaron la Plaza de Bolívar. Lo que reclamaba Gaitán era justamente el respeto de la vida humana, que es lo más esencial para tener una democracia. Que no se siguiera masacrando a la gente, que pensaran en que si lo que le estaban haciendo al pueblo les gustaría que se lo hicieran a ellos también, o a sus hijos, o a sus familiares. Lo que pedía Gaitán era gestos de civilización para que tuviéramos democracia, y la respuesta fue asesinarlo 2 meses después. Y no hemos podido salir de esos ciclos de violencia. Yo recordaba el 9º círculo del infierno de Dante en la Divina Comedia, que es el círculo más bajo. Ese es el círculo que está reservado para los traidores. Y traidores en la historia, pues el primero que se repudia siempre es a Judas, ¿no? Pero además de Judas, pues está también Casio y Brutus, que asesinó a Julio César, que se suponía era su amigo, ¿no? Entonces, ese círculo de los traidores, pues duele más cuando uno ha confiado en ellos, cuando uno les ha tendido la mano, ¿sí? Esas son puñaladas que atraviesan el alma. Y aquí pues vino una narrativa muy perversa que provocó el propio Álvaro Leiva, primero pues para que toda la comunidad internacional y el pueblo colombiano, de la mano de los medios del establecimiento, dijeran al unísono que tenemos un presidente que es drogadicto y que es alcohólico. Es como un presidente drogadicto y alcohólico puede dirigir los destinos de una nación. Y toda la prensa colombiana le dio eco y reprodujo ampliamente cada una de las 3 cartas de Serpa en esa dirección mientras él estaba preparando el golpe de Estado. Entonces es un golpe de Estado no blando, es un golpe de Estado duro, pues porque se fue justamente a traicionar la patria, a traicionar nuestra soberanía nacional, a pedirle al gobierno de extrema derecha de los Estados Unidos y a sus representantes de que patrocinaran el golpe de Estado, de que lo apoyaran. Y al mismo tiempo hablaba con Vicky Dávila, al mismo tiempo involucró a Miguel Uribe y al mismo tiempo manipuló a Francia Márquez en ese escenario, aprovechando el resentimiento de Francia, pues porque el presidente le ha quitado
el Ministerio de la Igualdad, y él conocía las diferencias que ya venían de atrás entre el presidente y Francia. Y se aprovechó de ese distanciamiento para abordar a Francia. Ahora, Francia, pues, ¿qué error cometió? Yo creo que el error que cometió es el de haber publicado su explicación sin repudiar a Leiva, ¿sí? Eso deja una sombra. Y tuvo que haber sido contundente y repudiar a Leiva y decir directamente si habló con él, en qué contexto habló con él, si le escribió, qué le escribió, y publicar los mensajes que él le envió, ¿sí? Pero no dejar en entredicho que ella pudiese tener algún tipo de responsabilidad porque se dejó instrumentalizar por Álvaro Leiva Durán. Bueno, ese es un escenario muy doloroso, muy crítico en todo sentido. Francia ha sido una gran lideresa popular, pues reconocida ya mundialmente también por su condición de vicepresidenta del país, la primera vicepresidenta afrocolombiana. Hizo un trabajo internacional muy interesante en África en concreto. Lamentablemente, pues este escenario la golpea durísimo y la va a seguir golpeando. Digamos, ustedes han visto todos los mensajes que se han publicado contra ella, y pese a sus explicaciones, a querer reivindicar la democracia y reconocer la figura del presidente de la República, pues hubo pronunciamientos previos de ella en contra del presidente que la dejaron muy mal parada. Digamos, eso es, difícilmente va a recuperar un liderazgo político Francia en el país en estas circunstancias. Y esto no, aunque la extrema derecha quiere decir que esto es responsabilidad de Petro, no. Francia ha cometido también sus errores y tendrá que reconocerlos. Pero aquí la víctima ha sido, en primer lugar, el presidente de la República, Gustavo Petro Rego. En segundo lugar, la propia democracia, o sea, llevar a estos niveles de paroxismo de propiciar la intervención del gobierno más criminal del planeta, que es el gobierno de Estados Unidos, que está propiciando que Israel siga cometiendo ese genocidio contra los palestinos, que persigue incluso a los que en Estados Unidos llegan a cuestionar el genocidio, a cuestionar el gobierno de Israel, pues es una extrema brutalidad. O sea, pretender que vengan a intervenir en Colombia como lo han hecho siempre, pues es absolutamente repudiable. Para continuar un poco con el tema de Francia que nos preocupa muchas, sobre todo pues que ella representa a las mujeres en Colombia, a la raza negra, tiene un gran trabajo social como usted mismo lo ha dicho, pero el papel como vicepresidenta, mucha gente dice que renuncie. A mí me parece que sería bastante fuerte si esto llegara a pasar. Yo no sé cómo lo ve usted, porque eso desestabilizaría mucho más el gobierno, porque después estamos en el aire sin vicepresidenta y tengo entendido que es el Congreso el que después tiene que participar en la elección de un posible nuevo vicepresidente. ¿Usted cómo ve esa situación en ese conflicto? Yo estuve muy cercano a Francia, sobre todo en el comienzo de este mandato presidencial. Viajé con ella a muchas regiones del país y conocí su compromiso auténtico, efectivamente, con las comunidades, y tenía el mandato que le otorgó el presidente de la República antes de crearse el Ministerio de la Igualdad, de ocuparse del Plan Pacífico. A través de un decreto le dio todas las facultades para que todos los ministerios colaboraran con ella para poder llevar justamente a estas regiones que han sido las más vulnerables en Colombia, las de la costa pacífica, y en particular
con los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, pues todas las inversiones sociales del Estado. Sin embargo, allí hubo muchas dificultades de distinto orden. Entre otras cosas, pues porque cada ministerio ha actuado como una rueda suelta y poderlos coordinar y poder llevar la inversión conjunta ha sido una de las grandes dificultades del gobierno, que el presidente ha intentado corregir, pero pues también hay muchos obstáculos al interior del propio gobierno, y es que hay gente de carrera administrativa que son enemigos del gobierno, pero también por este tema de hacer aprobar la reforma, de tener aliados necesarios en el Congreso, se le ha entregado la mitad del gobierno a la derecha, que son enemigos del gobierno y son enemigos de este proceso. Entonces, finalmente terminan dificultando todo el escenario de los avances que uno quisiera que se concretaran. Y luego Francia, pues el Ministerio de la Igualdad se chocó porque no pudo nombrar a ningún viceministro o viceministra, todos se los nombró el presidente. Ella entró en choque con esa decisión presidencial y si a lo mejor se le hubiese permitido nombrar sus propios viceministros, a lo mejor el ministerio hubiese funcionado, pero terminó chocando con ellas y con ellos y finalmente terminaron renunciando porque ni les iba bien a ellos, ni le iba bien a Francia, ni le iba bien al ministerio. Yo no le aconsejaría que renuncie ni se lo demandaría tampoco, porque pues estamos ya a 14 meses de entregar el gobierno y lo peor que nos pudiese pasar es una aventura donde el gobierno llegara a terminar en manos de la extrema derecha en pleno proceso electoral. Así que Francia, con todas las equivocaciones que ha podido cometer, como las ha cometido el resto del gobierno, como nos equivocamos todos, pues también merece ser escuchada. Yo creo que aquí hemos juzgado también con mucha facilidad y creo que hay que darle la posibilidad de expresarse a fondo, y el presidente lo ha dicho, tienen que dar explicaciones y tienen que ir a hablar también ante la justicia, y seguramente que la van a convocar para que narre todo lo que fue su relación con Álvaro Leiva Durán en este proceso. Don Álvaro Mejía. Sí, Luis Guillermo, quisiera hacerle una consideración. Hay dos preguntas, pero voy a empezar por una. Quizás si nos da tiempo hacemos la segunda. La consideración es que pues uno hace un inventario del inmediato pasado, grueso, tiene uno que tratar de inventariar cosas. Yo diría que hubo dos derrotas fundamentales, una de la derecha y otra de la izquierda. La de la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Esto para ir sacando los inventarios de la derecha y centrarnos en lo que a nosotros realmente nos interesa, que es evaluarnos y autocriticarnos, pero tener un perfil finalmente para lo que se viene, ¿no? Yo diría que lo que se derrotó básicamente fue la seguridad democrática, eso de que era el fin del fin en términos de que se iba a derrotar estratégicamente las FARC, y todo eso terminó siendo, el gran inventario de eso es que hubo, lo más resaltante fueron los 6.400 muertos que hubo de cuenta de Fuerzas Armadas para poder presentar victorias. Y las FARC finalmente pues negociaron porque estaban en un ahogamiento político más que hubieran salido derrotados. Yo alguna vez hablé con el señor de la ONU que estuvo dirigiendo pues todo el cierre de la FARC en términos militares, y él estaba admirado de la cantidad de recursos estratégicos que tenía la FARC para tener una guerra popular prolongada como ellos la querían. Que si no hubiera habido un poquito de cordura, esto hubiera sido una cosa terrible, porque tenían con qué desbaratar medio país. Entonces, esa es una de las grandes derrotas. Pero la segunda es la derrota de todas las formas de lucha que planteó la izquierda. Es decir, no cabían todas las formas de lucha porque creo que la izquierda no estaba en las condiciones, aún con movimientos armados fuertes, de coordinarse, de sentarse en la misma. No era lo mismo elegir un gobernador que elegir un comandante. Entonces, esto no cuajó.
Y creo que el cierre de esto es el intento que hace la UP, pues de salir a tratar de negociar. Y lo que hay ahí es un genocidio. Entonces, mire que las dos cosas terminan mal. Creo que una de las cosas que hizo Petro Buenas fue llevarnos de la mano a dejar de ser una ONG, eran los mejores, nosotros como izquierda éramos los mejores para diagnosticar. Nos sentíamos una alternativa de poder y de pronto él dijo, no, pues seamos gobierno y logró. No fue fácil, fue con miles de vericuetos y cosas, pero este tránsito es un tránsito por la democracia, por las reformas y por el poder popular. A mí me preocupa que quienes mejor despliegan su capacidad de todas las formas de lucha hoy es la derecha. Ellos no les ha molestado la mano ni les ha temblado el pulso firme para el genocidio, para la eliminación física. Hoy andan haciendo golpes blandos que, como usted dice, no son tan blandos, son duros, porque lo están pegando a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos esto tiene resonancia porque esto no es un gobierno alternativo, no es un gobierno que haga tratos, que sea fiable. No, aquí ellos tienen una caja de resonancia muy grande. La derecha viene aquí y es escuchada. Entonces, si juntamos esa manzanita dañada, Álvaro Leiva, con todo ese entorno siniestro que son eh, la capacidad que tiene Vicky de cambiar, de manipular, hacer hasta que la verdad sea engañosa. Eso es lo más grave. No solo las fake news, la verdad se volvió engañosa. Entonces me preocupa, no sé usted cómo lo ve, porque se viene un escenario de confrontación democrática, de que queremos ampliar nuestra ganancia en Senado y Cámara, que queremos tener un gobierno que haga continuidad, que rompa definitivamente con el régimen político. ¿Cómo lo ve usted? Porque ya tenemos un gobierno alternativo de por medio, ya no somos oposición, no somos una alternativa de poder, ya fuimos gobierno. ¿Qué viene para después? Bueno, Álvaro, varias consideraciones. La primera es comprender cuáles han sido las estrategias del fascismo a lo largo de la historia. Yo recién escribí un artículo recordando a Laureano Gómez cuando ya en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, luego de Alfonso López en su gobierno de la Revolución en Marcha, invitaba al asesinato, invitaba a la acción física, al exterminio del oponente. Y eso se va a concretar luego en el exterminio del movimiento gaitanista y en el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Pero lo que decía Laureano Gómez era que había que generar toda la anarquía posible, generar toda la violencia posible, para crear la sensación de que el gobierno era incapaz, el gobierno liberal y cualquier liberal que lo sucediera eran incapaces y solo podría gobernar la mano fuerte de la derecha. Esa es la estrategia del fascismo en todas partes. El atentado contra Miguel Uribe Turbay va en esa misma lógica. Es la de, porque no les importa atentar contra sí mismos, digamos, eso lo han hecho. Recuerden ustedes los autoatentados de Álvaro Uribe Vélez, el de Barranquilla, que preparó un agente del DAS, terminaron matando incluso personas y luego en un batallón también en Bogotá. O sea, a ellos no les importa. Pueden asesinar y provocar estos tipos de autoatentados. Y se enfrentan a una enorme dificultad. Yo creo que no ha habido nunca en la historia de Colombia un gobierno que tenga el respaldo popular que tiene Gustavo Petro Urrego. Y un respaldo popular que además va a seguir creciendo con la reforma laboral y la reforma pensional, que son éxitos del presidente, contra toda la fuerza reaccionaria del Congreso, incluso contra toda la fuerza reaccionaria de la Corte Constitucional. Ha logrado hacer aprobada una reforma laboral y hacer aprobada una reforma pensional, que eso va a generar un gran bienestar para la población colombiana. Entonces yo citaba también los datos de la economía colombiana. La
economía colombiana es la que mejor crece en todo el continente. Es la que ha venido generando cifras positivas en términos de generación de empleo, de crecimiento de las empresas, de la multiplicación del turismo en Colombia. O sea, solo la derecha, la extrema derecha y los medios de comunicación del establecimiento viven presentando el caos, la anarquía, la destrucción, porque piensan que con eso van a impedir que este proyecto sea reelegido el año próximo y que no obtengamos mayorías en el Congreso de la República. Yo sí creo que podemos ganar las elecciones, yo sí creo que podemos también ganar las legislativas y tener las mayorías que necesitamos. Ahora es importante mantenernos unidos y priorizar ese trabajo conjunto de cara a este proceso electoral. Tú has planteado de pronto un contexto sobre la derecha y vemos que la derecha pues realmente no tiene una conexión en este momento con el país. O sea, se ha desconectado totalmente del país. No tiene de pronto una visión lógica. Los candidatos que tienen de cara al 2026 tampoco pues han conectado realmente un mensaje importante para confrontar, digamos así, el mensaje que viene de parte del oficialismo, de parte del presidente Gustavo Petro. En este contexto, pues, es bastante peligroso, se vuelve bastante complejo y pues el escenario que tú has planteado, pues es un escenario, tiene una lógica que siempre lo han actuado ellos, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Formar el caos, formar la inseguridad para vender la seguridad. En este contexto yo pienso de que Colombia está en un grave peligro para mí para las próximas elecciones de cara al 2026. Son elecciones importantísimas, tanto legislativas como presidenciales, y que ellos pues están sintiendo desde ahora que las van a perder. Yo a veces pienso en ese contexto, en esa configuración que han planteado en América Latina sobre, primero, intentar hacer golpes blandos. Si no le funciona el golpe blando, pues intentar la desestabilización, el caos. Si no le funciona todo eso, pues no reconocer las elecciones y volver a irse a Estados Unidos a llorarle a Donald Trump, a Marco Rubio y a todos los senadores republicanos conservaduristas que odian los movimientos de izquierda y progresistas de América Latina. O sea, yo veo un panorama así hacia el 2026. ¿Cómo lo ves tú? Yo no creo. Yo creo que por fortuna se ha develado estos intentos de golpe de Estado de Álvaro Leiva Durán con toda la complicidad del establecimiento, porque queda en evidencia la complicidad del establecimiento en todo esto, incluso por la manera como han tratado el asunto, como lo tituló El Espectador, no estaba propiciando un golpe de Estado, estaba gestionando la salida del presidente. ¿Sí? Eso es una cosa que la gente también digiere, que la gente entiende. Dice, bueno, pero aquí le apuestan, aquí no tienen principios, aquí les importa un carajo el derecho, les importa un carajo la democracia. Y vamos a ganar las elecciones. Yo sí creo que vamos a ganar las elecciones. El gran riesgo sigue estando en la posibilidad de un fraude electoral. Y Hernán Penagos, a quien yo conozco muy bien porque lo tuve 4 años de compañero como magistrado en el Consejo Nacional Electoral, no es una persona que dé confianza. Yo creo que todo esto, lejos de debilitar el proceso, lo fortalece. Lo que sí hay es una demostración más de la incapacidad del establecimiento colombiano, de la oligarquía colombiana, de entender que Colombia necesita profundas transformaciones sociales
Y de ahí viene la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. No solamente hay que buscar realmente tener un Estado social de derecho, sino cambiar muchas instituciones dentro del Estado, tener una verdadera reforma a la justicia, tener una gran reforma política, y se necesitan establecer las bases para que los mecanismos de participación ciudadana no tengan tantas complicaciones para poderse concretar, ¿no? Y hay que reducir los márgenes de recolección de firmas. Bueno, hay que facilitar que la gente pueda organizarse para participar efectivamente en las decisiones que le conciernen en el destino del cumplimiento de sus derechos. Y yo soy optimista en ese sentido. A ver, ¿por qué? O sea, si tú lo ves, ¿qué bases sociales tiene el Partido Liberal? Ninguna. ¿Qué bases sociales tiene el Partido de la U? Ninguna. ¿Qué bases sociales tiene el Partido Conservador? Ninguna. El único partido o movimiento que tiene bases sociales es el Pacto Histórico. De resto, ninguna fuerza política. ¿De qué viven? Pues viven de los dineros ilícitos. Viven de que las mafias les financien sus campañas políticas y de comprar votos. De eso viven, de eso se nutren, ¿sí? Pero el pueblo necesita que este proyecto perviva y la única manera es apropiándose mucho más de la democracia. Yo sí creo que nuestra invitación es a que se venza el abstencionismo, de que la gente vaya a votar, ¿sí? De que vote conscientemente, de que no vendan su voto, porque de eso depende que podamos cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, de que la gente no venda sus votos. Y allí hay un trabajo pedagógico muy grande por hacer. Mónica. Usted acaba de nombrar el pacto histórico y precisamente eso es uno del nerviosismo que tenemos desde las bases. ¿Qué va a pasar con ese proceso? ¿Usted cómo considera que son las principales dificultades que enfrenta ahora el pacto histórico para esa unión, para ese proceso de unión, pero también las dificultades con respecto al Consejo Nacional Electoral, ahora que han pedido pues la personería jurídica? Bueno, en algún programa precedente yo advertí que iban a llegar tarde a solicitar la personería jurídica del Pacto Histórico Movimiento Político. Y efectivamente han llegado tarde. Yo les estaba recomendando que a más tardar en diciembre del año pasado hicieran la solicitud. Y mira ya dónde estamos. Y allí esto se presta dentro del Consejo Nacional Electoral para todo tipo de manipulaciones. No tenemos mayorías allí. Tenemos dos magistradas que representan al Pacto Histórico. Llegó Álvaro Echeverri, promovido por el partido de la U, muy aliado y amigo de Roy Barreras, que ayuda un poco a cambiar la correlación de fuerzas, pero se necesitan 6 votos para hacer aprobar una resolución favorable y no tenemos esos 6 votos. Entonces esa es la enorme dificultad y conozco cómo se manipula eso al interior. Entonces se le van dando largas y cuando ya hay algún proyecto de resolución, entonces un magistrado pide la rotación del expediente y se lo lleva 2 semanas a su casa y luego lo pide otro, Llegó noviembre y se vencen las fechas para las inscripciones y no tendremos partido unitario. Yo les digo sinceramente, eso no va a ser posible. Algunos dicen que el presidente hará la presión necesaria. Bueno, pues ojalá resultara eso. Pero conociendo eso por dentro, eso no va a ser posible. ¿Qué es posible? Es posible que, y eso hay que seguir insistiendo, en que la elección del precandidato o precandidata del Pacto Histórico a la presidencia de la República se defina democráticamente el 26 de octubre y no se vaya a definir mediante lapicero. Tiene que definirse democráticamente.
si las bases del pacto histórico, si la gente quiere que sea X o Y persona, que lo exprese democráticamente y que todos los demás se comprometan a apoyarlo para que vaya a otra consulta, la del 8 de marzo, con el Frente Amplio, y allá se decida quién va a ser nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República. Eso es lo que podemos lograr. Ahora, hay departamentos donde el pacto histórico no alcanzó el 15% en las elecciones al Congreso, a la Cámara de Representantes. En esos departamentos sí se puede el pacto histórico presentar de nuevo como coalición. No se puede presentar la coalición pacto histórico al Senado de la República. Entonces habrá que buscar coaliciones. Colombia Humana con otro partido que no haya sido parte del pacto histórico, bueno, hay que buscar alternativas. Pero los partidos que hacen parte del pacto también se pueden llegar a integrar en fórmulas con otros movimientos políticos. Digamos, ese es un escenario posible. Lo ideal hubiese sido tener el partido unitario, y eso nos hubiese permitido seguramente ganar de forma mucho más amplia las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes. No va a ser posible, entonces sobre esa realidad tenemos que ir armando nuestro plan B, pensando las estrategias, cómo pensamos que estos partidos que hacen parte del pacto no vayan a perder la personería jurídica, cómo pueden alcanzar el 3% de las votaciones al Congreso. Todo eso hay que analizarlo. Y es un proceso complejo, difícil, pero yo lo que sí les he llamado es a que sean realistas, no se queden pensando que al último momento van a tener el partido reconocido por el Consejo Nacional Electoral. No, es mejor ir pensando con los pies en la tierra y sobre esa base ir definiendo estrategias para que se ocasione el menor daño posible de no poder tener el partido unitario para las elecciones del 8 de marzo a la presidencia de la República. Don Álvaro. Luis Guillermo, esta última parte nosotros creo lo vamos a estar molestando para que nos dé luces, no tanto, digamos, como revista poder proyectar a quienes nos leen y a otros aliados que hacen medios digitales, en el sentido de que yo considero que su punto de vista sobre esto es muy acertado. Usted lo ha venido diciendo no de ayer ni de antier, y pues aquí vamos a tener que irse al plan B, creo que es el que va a funcionar, no partido único, pero también están los de unitarios, ¿no? Eso hay que irlo decantando de acuerdo a cómo la realidad se nos vaya presentando, pero tenemos que estar muy alertas, informados, y ojalá haya la voluntad y la cintura, digamos, de movernos de un lado a otro en términos de no perder esta capacidad de convergencia y unidad que es tan necesaria. Esto de ganar en el Senado y Cámara es definitivo y fundamental. Yo quería plantearle esto, Guillermo, para, digamos, dejar un poquito de luces en torno a lo que son los posibles programas de trabajo. Yo he estado hablando con varios sectores liberales, gentes que han acompañado a Petro y que últimamente he oído que por diferentes rutas y sin que ellos se hablen, coinciden en algo. Se quieren bajar del bus o se han bajado del bus de Petro. Yo lo leo como que empiezan a haber reordenamientos para ver quién es la nueva figura, hombre-mujer, aunque es tiempo de mujeres, que sea un candidato o candidata en el cual ellos se puedan enganchar. Hablo de los sectores progresistas y no dejo de descartar que vendrá mucho oportunismo pegado cuando vean que aquí hay con qué. Y ese con qué creo que usted lo ha expresado muy bien. Esto de las reformas, yo me atrevería a decir que Petro puede terminar con un 50 o 60% de favorabilidad, porque lo que no quería el establecimiento era darle estas reformas, porque eso es un booster real, eso es una fuerza que viene a cumplir con el programa social del presidente. Pero digamos que las reformas es parte de lo que nosotros estamos hoy ambicionando. Pero yo diría que hay
dos cosas fundamentales por las cuales con estos sectores liberales y conservadores vale la pena dialogar. Es que nosotros lo que estamos proponiendo hoy, más que ser una alternativa, más que ser gobierno, es que queremos cambiar el régimen político. Esto no es una lucha chiquita por el gobierno. Mire cómo estamos de pretenciosos, Luis Guillermo, pero lo No, digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Hoy queremos es cambiar el régimen político. La tarea no puede ser menos. ¿Qué estamos logrando? Que también se propuso un cambio en el modelo económico y el modelo económico está funcionando. Tenemos más enredos en lo político, pero en absoluto lo que es el modelo económico, creo que Petro deja sentadas unas bases muy firmes, muy contundentes en términos de que sí sirve, que es lo progresivo. Porque, ¿qué tal nosotros con un modelo económico bien fracasado, bien pobre, sin nada que mostrar? Pues ahí qué modelo económico, qué régimen político podíamos cambiar. Entonces, usted termina con algo que me parece que es como la joya de la corona, una constituyente. ¿Por qué no nos redondea, Luis Guillermo, esto que yo sé que usted lo tiene en su cabeza, con todos los pasos, digamos, en términos de juntar el proyecto, la institucionalidad, el poder popular, las mecánicas que tenemos que tener, pero orientadas hacia el cambio de régimen político y modelo económico? en primer lugar, yo resaltaría en esta conclusión, a 14 meses de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, resaltaría que él ha logrado colocar sobre la agenda dos temas esenciales para el destino del país. Uno, el Estado Social de Derecho. Y es la discusión que él ha dado incluso frente al presidente de la Corte Constitucional recientemente, cuando en una conferencia hablaba del Estado de Derecho. El presidente le recordó que tenemos un Estado social de derecho. Y en su intervención en Cali, el presidente de la República recordó cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y Estado social de derecho. En el Estado de Derecho se cumplen las reglas, se cumple el principio de legalidad. En el Estado social de derecho, además de cumplir las reglas deben estar al servicio de las comunidades y no las comunidades al servicio de las reglas. El Estado tiene que estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del Estado. El Estado debe generar prosperidad social y de eso se trata un Estado social de derecho. Y por eso hay que intervenir sectores importantes de la economía para garantizar el pleno empleo que está contemplado en 3 artículos de la Constitución Política, pero nunca se ha cumplido. Entonces, tenemos grandes retos para una Asamblea Nacional Constituyente, y es cumplir con ese Estado social de derecho, ¿sí? Y el otro punto muy grueso que ha tratado el presidente de la República es justamente el de la soberanía popular, artículo 3 de la Carta Política. El pueblo es el soberano. En la Constitución del 86 se decía que el soberano era la nación. No, aquí se dice con claridad desde el 91, es el pueblo el soberano. Y sobre el pueblo radica todo el poder público. Ahora, vuelven a invocar el principio de legalidad para decir, no, el presidente no puede ir a meter una octava papeleta en las urnas en las elecciones legislativas del 8 de marzo. ¿Por qué no? O sea, ese día también es una fecha de consultas interpartidistas o intrapartidistas, el 8 de marzo. Y en esa posibilidad, estas fuerzas políticas pueden poner como una de las preguntas, ¿el pueblo quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente? Claro que sí, se puede. Y les recuerdo, porque es que la Constitución del 91 nació sobre 3 decretos de estado de sitio. Uno expedido por Virgilio Barco y 2 expedidos por César Gaviria Trujillo. 3 decretos que no respetaban el principio de legalidad porque violentaban claramente la Constitución del 86. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Porque no había Corte Constitucional. Lo que dijo la Corte Suprema en su sala plena es que por encima de las formas, el pueblo era el soberano. Entonces, si el pueblo quería una constituyente, pese a que no se podía en el marco de la Constitución del 86,
esa constituyente debería darse, que fue lo que efectivamente sucedió. Ahora, ¿estamos preparados para una Asamblea Nacional Constituyente? Nos estamos preparando, es un proceso constituyente. Todo lo que ha venido haciendo el presidente con la invitación a las consultas populares es parte de ese proceso constituyente. Él lleva más de año y medio hablando de esto. Y un proceso constituyente, ¿en qué concluye? El pueblo soberano, el pueblo destituye, ¿sí? Pero el pueblo, ¿cómo el pueblo destituye? Pues el pueblo puede destituir por la vía de una insurrección, ¿sí? Pero el pueblo puede destituir por la vía democrática electoral. Sencillamente no vamos a votar a la derecha, ni a la extrema derecha, ni a esos políticos corruptos y mafiosos. El pueblo no va a vender sus votos. Vamos a crear veedurías ciudadanas en cada barrio, en cada vereda del país, para denunciar cualquier político que llegue a ofrecer una teja, una beca, que llegue a comprar su voto, que llegue a ofrecer dinero. Es la gente que se organiza la que puede prevenir esa venta y compra de votos, las propias comunidades, ¿cierto? Entonces hay que organizarlas. Entonces el pueblo es destituyente, pero el pueblo es instituyente también. ¿Cómo? Pues el pueblo vota y dice, sí, queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Listo. Si tenemos las mayorías en el Congreso, pues se puede aprobar la ley y hacerlo conforme está reglamentado en la Constitución de 1991. ¿Sí? Y el pueblo es constituyente, entonces se eligen los que van a ser nuestros voceros en esa Asamblea Nacional Constituyente y asegurarnos entonces de que vamos a tener las mayorías, porque si vamos a convocar una constituyente que no vamos a ganar, pues es preferible quedarnos con la Constitución que tenemos en los términos que nos permite seguir reivindicando los derechos humanos y la paz como una obligación social y como un derecho individual y colectivo. Esas son las perspectivas que yo veo en este proceso. ¿Qué recomendaría yo? Y se lo he recomendado al presidente, que igual las consultas populares no hay que dejarlas de lado. Igual la salud, la reforma a la salud no creo que sea aprobada en el Congreso de la República. Y se pueden integrar las preguntas que se habían propuesto en el Congreso para hacer una consulta popular. El pueblo reivindica el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, sí. Listo. Y vienen las otras preguntas sobre eliminar la intermediación financiera en la prestación del servicio de salud, eliminar las EPS, pagarle directamente a las clínicas, a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, ¿sí? Pagarles salarios decentes, poder pagarle a un médico para que vaya a atender en un territorio dentro de las entrañas del país donde no les gusta ir, pero si se le paga mejor, pues seguramente va a estar más motivado a hacer presencia en esos territorios alejados. En fin, digamos, son muchos los puntos a considerar, pero sí creo que una recolección de 8 millones de firmas nos ayudaría a preparar el ambiente de esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el año próximo. Y hay que motivar eso, que efectivamente empecemos a recoger esas firmas y que el presidente le dé un visto positivo a eso para avanzar en esa estrategia. Bueno, Guillermo, pues para terminar, para no extendernos demasiado en esta emisión, pues ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría transmitir a todas nuestras seguidoras de esta actualidad política y la responsabilidad de cada ciudadano en la construcción de una democracia más fuerte en Colombia? En primer lugar, transmitir un mensaje de que el establecimiento ha cometido un gravísimo error con el tema del golpe de Estado que estaba preparando Álvaro Leiva Durán. Recuerde que Álvaro Leiva dijo, hablé con los sectores económicos. Él habló con los gremios antes de irse a Estados Unidos. Antes de irse a Estados Unidos, manifestó también con qué otros personajes había hablado, incluyendo a Francia Márquez, a
Vicky Dávila, mencionando a Miguel Uribe, etc. Así que este gran error es un error que favorece al gobierno nacional y nos da mucha fuerza. Yo creo que en este proceso han cometido una enorme equivocación. El segundo es el de haber menospreciado y seguir menospreciando la capacidad estratégica de Gustavo Petro Urrego. O sea, yo creo que les ha demostrado una y otra vez que va varios pasos adelante de lo que ellos hacen. Y querían un presidente sumiso y han encontrado, es un hombre disruptivo, revolucionario en sus discursos, con una gran fuerza internacional que sigue creciendo. Y toda esa narrativa del presidente drogadicto, del presidente alcohólico, pues se les ha venido al piso. Ahí está él respondiendo de todas sus obligaciones, cada 8 días en sus consejos de ministros, exigiendo que le rindan cuentas al país, haciendo intervenciones brillantes como la que acaba de hacer en Segovia, el único presidente que llega a cuestionar el Fondo Monetario Internacional y de las cosas con las que debería estar hablando la humanidad y no se hablan, ¿sí? Pues creo que es la conciencia crítica de la humanidad en ese escenario de Estado y de gobierno a nivel mundial que es muy importante de resaltar. Lo otro es que él ha insistido, él quiere que este proyecto continúe, pero no él hacerse reelegir. Yo creo que eso lo ha vuelto a reiterar recientemente, ha dicho que él se va el 7 de agosto del año 2026 y nos corresponde a los que hemos impulsado este proyecto que efectivamente la persona que ha de sucederle tenga todo el respaldo popular que se requiere para conducir por buen camino los destinos de la nación los siguientes 4 años. Y entender que un Estado con las profundas deficiencias, una democracia con tantas limitaciones como la nuestra, los profundos desequilibrios sociales no se resuelven de la noche a la mañana. Tenemos que darle continuidad a este proyecto para que podamos llegar a hacer esas transformaciones que se requieren. Y invito a que apoyemos todo este proceso constituyente, a que hagamos conciencia de la importancia que esto suceda, que llamemos también al pacto histórico, a los dirigentes de los partidos políticos, de los movimientos políticos del pacto histórico. No queremos que se definan las listas ni a la Cámara ni al Senado como lo han acostumbrado a hacer con lapicero. Necesitamos que haya democracia, necesitamos que haya democracia también para elegir a quién va a ser el candidato o la candidata del pacto histórico a la presidencia de la República. Eso es lo que tenemos que reclamar y yo creo que tenemos muchas posibilidades de lograrlo y el gran reto es defender nuestro proceso de transformación, defendiendo y profundizando la democracia. Así que, bueno, esa es mi invitación, querido Hugo, querida Mónica, querido Álvaro. Seguimos en contacto y, bueno, hay algo que seguiré reivindicando de Francia Márquez y es la última frase de sus discursos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y aquí tenemos nosotros la obligación de exigirle a los nuestros también que se comporten a la altura del reto histórico que enfrenta nuestro pueblo. Bueno, Luis Guillermo, pues muy agradecido o agradecidos por haberte tenido en este espacio de Contraviento y Marea de la revista Contraportada.info. Mónica López desde Alemania, Álvaro Mejía desde Estados Unidos y este servidor Hugo René Orejuela, pues les deseamos a todos ustedes, amigas y amigos, seguidores, que pasen unas buenas noches y hasta la próxima oportunidad.